8 de la mañana con 17 minutos y tenemos invitado especial en el estudio. Se trata de Juan Carlos Herrera Barragán. Ya lo platicábamos antes de la pausa comercial. Él es financiero, asesor financiero y por supuesto el día de hoy hablaremos de algo muy importante, las deducciones personales. Juan Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenos días, Andrea. Muy buenos días. días. Gracias, buenos días. Juan Carlos, qué gusto saludarte. Pues es un tema que puede convertirse en miel sobre hojuelas o en un dolor de cabeza. Finalmente la ley nos marca que sí, tenemos que pagar impuestos, pero también pues hay maneras de pagar menos impuestos y es finalmente la forma en la que también pues el gobierno, las leyes nos permiten tener esa flexibilidad, ¿no? Claro, pues muy buen día a todo el auditorio y como bien lo comentaba Iván, en realidad todos desde que ganamos un centavo estamos obligados a pagar un tributo, un impuesto, ¿no? Evidentemente, a mayor ingreso tengamos, pues es mucho mayor el tema de los impuestos que nosotros debemos de pagar. Las deducciones personales cobran una total relevancia, ya que todos los asalariados y todas las personas físicas con actividades empresariales estamos obligados a presentar una declaración. Lo triste de esto es que de toda la gente que presenta su declaración, muchos evidentemente lo hace la empresa por ellos, y otros que tienen dos patrones o perciben más de 400,000 pesos, ellos tienen la necesidad de presentar esa declaración, hacerse llegar de servicios de un contador para poder hacerlo, pero la gran mayoría en realidad no deduce impuestos, y evidentemente esto hace que en el momento que se le calculan las retenciones, pues sea mucho mayor el porcentaje o el tributo que tiene que pagar al SAT. A ver, Juan Carlos, me gustaría como desfragmentar un poco esta parte. ¿Qué pasa, poniendo un supuesto, una persona que trabaja en una empresa y que la empresa le ayuda a hacer esta declaración, esa persona también puede hacer deducciones? ¿Y a quién le corresponde hacer como tal las deducciones? Sí, pues las deducciones son personales, o sea, el interesado es el que debe de presentarlas para poderlas deducir. En realidad, cuando tú ya tienes este conocimiento del tema, pues sí vale mucho la pena que busques hacer o presentar tu propia declaración, que no le dejes esa parte a la empresa para que entonces a través de la asesoría puedas deducir esos impuestos que ya gastaste. Una de las particularidades que lo vamos a tocar, ¿de dónde vienen las deducciones personales? Se enmarcan en el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y hablamos de 7 apartados básicamente, donde cada uno de ellos nos dice o nos señala si yo ya gasté para un tema que el gobierno tenía la obligación de proveerme, pero al no satisfacer esa necesidad, yo lo hago de manera privada, entonces tengo la facultad de poder hacer esa deducción como tal. Y el único, hay nada más un apartado, una fracción quinta que ahorita la vamos a tocar, que no es gasto, sino que se convierte en realidad en ahorro como tal. Qué buena justificación es la que finalmente está por parte del gobierno para poder deducir. Pero antes de entrar en detalle, ¿cuáles son las deducciones o qué podemos deducir? ¿Por qué consideras que la gente no busque deducir impuestos por desidia, flojera, desconocimiento? Digo, porque desconocimiento, pues sabemos que podemos hacerlo. ¿A quién lo atribuyes, Juan Carlos? Pues mira, en realidad yo sí lo veo más como un desconocimiento, porque en realidad no leemos o no analizamos lo que ya tenemos como beneficios fiscales. Como les decía, son 7 apartados de los cuales habla de cada una de las deducciones. Por ejemplo, la primera de ellas nos dice que todo honorario médico que paguemos en un hospital para una consulta médica, psicológica, nutrimental o odontológica, tenemos nosotros que pedirle a esa persona, ese profesionista de la salud, que nos expida una factura a nuestro nombre, ya que podemos hacerlo 100% deducible, ¿no? ¿Y tiene que ser forzosamente a nuestro nombre? Es decir, que el paciente sea yo, o en el caso de los que tienen hijos, ¿también aplica para ellos? Sí aplica línea ascendientes y descendientes en línea recta. Estamos hablando de padres, esposa e hijos. Ok, perfecto. Correcto. Eso es parte, como lo ejemplificaste, de las obligaciones de parte del gobierno, que es la salud. Es decir, si yo elijo atenderme para que esta obligación sea solventada por mi propio bolsillo, ahí está. ¿Qué otra obligación podemos deducir? Por ejemplo, en la fracción 2 vamos a encontrar
el tema de los gastos funerarios, por ejemplo, de la misma forma, o sea, hacia padres, hacia hijos, en línea directa o esposa, que también podríamos hacerlos deducibles de impuestos. Tenemos los donativos no onerosos, tenemos también los intereses reales que pagamos por el tema de una hipoteca. Claro. Vamos a encontrar en la fracción quinta el tema de los planes personales de retiro o las aportaciones complementarias para retiro que hagamos nosotros mismos para cuidarnos de adultos, donde podemos hacer ese ahorro al 100% deducible. La parte de los gastos médicos mayores, las primas por seguros de gastos médicos mayores. Y por último, vamos a encontrar también el tema de... Se te lo tenía ahorita en la mente, la fracción séptima. Las colegiaturas. Las colegiaturas y la Sí, sí. transportación escolar. Por supuesto. Que son, aunque bien son obligaciones, como referías, por parte del gobierno, el tema de la vivienda, aunque no es una obligación que el gobierno te dé una casa, sí las facilidades para que tú puedas obtenerla. Por eso de los intereses, porque cuánta gente paga una hipoteca y pues ni por enterados. Totalmente. Y al final hay rangos de ingresos que cuando vamos teniendo o vamos pasando de ciertos rangos, pues más vamos pagando. O sea, los definiríamos como si yo percibo más de 16,000 pesos mensuales, si yo percibo más de 30,000 pesos mensuales, si yo percibo más de 50,000, 90,000, 125,000 o hasta 145,000, nos van midiendo por ese tipo de rangos donde nos viene una cuota fija que debemos de pagar de impuesto y un porcentaje adicional, que ese porcentaje también va creciendo. ¿Qué quiere decir o por qué toma relevancia el tema de las deducciones personales? Porque entonces, a la hora de que nosotros ya pagamos un impuesto, cuando deducimos el impuesto, en todos estos gastos que ya hablábamos o en el ahorro inclusive, podemos decirle al SAT, nos tasaste mal y me cobraste una cuota más elevada de la que me debías cobrar. Y es ahí donde se genera esa devolución de impuestos. Claro. Oye, Juan Carlos, ¿y cuánto tiempo tarda el gobierno en hacerte esa devolución? Pues en realidad es muy ágil, muy rápido. Como ya sabemos, todos ya contamos con un servicio de buzón tributario, donde inclusive ya vienen muchas cosas precargadas, ¿no? Para poder presentar la declaración. La realidad de las cosas es que al hacernos allegar de un profesionista, como puede ser un contador, él se va a encargar de pedirnos también un estado de cuenta en donde se debe de presentar ese estado de cuenta al SAT para que se genere la devolución. Yo lo marcaría como un periodo de entre 30 y 45 días. Bastante ágil. En el mismo mes, por supuesto. De esas sorpresas que cada mes de mayo se tienen, ¿no? Con esas devoluciones. Me llama la atención, ya lo hemos platicado en otras ocasiones, el tema de las pensiones, del ahorro para el retiro, que es otra de las situaciones que se pueden deducir y donde también el gobierno pues está obligado finalmente a solventarnos esta solución. ¿Cómo podemos deducir una situación de este tipo, Juan Carlos? Mira, lo más importante es que debemos de entender que hay ciertos topes para poder presentar estas deducciones personales, no es ilimitado. Entonces vamos a encontrar que concretamente para el ahorro del retiro vamos a estar topados hasta un 10% de nuestros ingresos anualizados que hayamos tenido para poder ahorrar y poderlo deducir, o bien cuando excedemos ciertos límites estamos topados hasta 198,000 pesos, ¿no? Evidentemente, como lo comentábamos, pues entendemos que el gobierno, al entender que hay una nueva ley, de ley 97, tiene que buscar incentivar a que las personas decidan de manera voluntaria ahorrar para su vejez, donde pueden hacer 100% deducibles ese ahorro. Y como lo englobaba, todas las demás deducciones son, si yo gasto, yo deduzco, pero esta es la única que tiene la particularidad donde si yo ahorro, además de que estoy ahorrando para mi retiro, además de que ese ahorro lo puedo hacer en la propia Afore, en una aseguradora o en una casa de bolsa, me está generando también un rendimiento por ese ahorro. Y entonces toma mucha relevancia poder acercarte con un profesionista, un profesional de este tipo de temas, para que te asesore de la forma correcta y hagan una estrategia fiscal. Que seguramente eso es lo que todos tendríamos que hacer, desafortunadamente no se lleva al pie de la letra. Juan Carlos, el poder generar estas facturas, ¿genera algún gasto más en impuestos para el que lo está solicitando? No, para nada. De hecho, como les vuelvo a comentar, la realidad de las cosas es que hay ocasiones donde cuando vamos a algún servicio,
Nosotros tenemos esa obligación de solicitarle a ese profesionista, como les dije, de la salud o de cualquier giro que nos esté otorgando ese servicio, que nos dé una factura en contraparte por lo que estamos pagando. Lo que sí es bien importante es que sí debe de salir de una cuenta a nombre de nosotros el pago. Es decir, para que esto pueda tomar relevancia, tampoco es que lo podamos estar pagando en efectivo. En estos 7 puntos, en todas estas deducciones. Es decir, ¿tiene que ser una cuenta fiscal o simplemente una cuenta de débito normal? De débito o de crédito o cuenta de cheques a nombre de la persona que está presentando la factura. ¿Y en caso de que se haga el pago en efectivo, ahí no aplica? No aplica solamente en regiones que por la naturaleza del lugar no está tan fácil o tan bancarizado para que se pueda realizar. Ahí hay una excepción a la regla. Claro, por el tema de la ley de lavado de dinero ya se aplica, y hay muchas restricciones en este sentido. Que por cierto, bueno, pues en la administración pasada pues ya no hubo muchos cambios en eso. Recordarán que los depósitos en efectivos hasta de 8,000 pesos, una cosa así, se bajaron, en fin. Pues temas muy interesantes, se nos acaba el tiempo. Juan Carlos, te agradecemos que estés en Noti13. Un placer. Nos veremos la próxima con más temas de este tipo financieros, en donde, bueno, pues nos ayudes a ahorrar, a deducir, en fin, para nuestro bolsillo. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchísimas gracias, un placer. ¿Dónde te Gracias, Juan encontramos en redes Carlos. sociales? Así es. Síganme como JC Herrera Finanzas en Facebook y en Instagram. Perfecto. Si alguien tiene alguna duda o quiere ampliar más sobre este tema y sacar todas esas dudas que tenemos al respecto, pues bueno, Juan Carlos Herrera Barragán nos puede despejar e informar bastante bien. Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa. Más adelante vamos a enlazarnos con Víctor Guario. Hay rueda de prensa del equipo de Atlas previo al clásico tapatío. Vamos a la pausa y estamos de vuelta.